21 de mayo de 1879, a pocas millas de la costa de Iquique, en un mar de plomo líquido bajo un cielo indiferente. El monitor Huáscar, un puño de hierro de apenas 1.130 toneladas, corta las aguas del Pacífico a 10 nudos, su única torre de artillería Coles girando con un quejido metálico, un cíclope de acero preparándose para el combate. Sobre el puente de mando, el capitán de navío Miguel Grau Seminario, un hombre cuya calma desmentía el fuego de su patriotismo, observa el horizonte con su catalejo. Sabe que en algún lugar, más allá de la bruma matutina, la escuadra chilena se aproxima con intenciones mortales, con naves de madera que representan todo el orgullo de una nación enemiga. En la estrecha cámara de oficiales, el teniente segundo Fermín Díez Canseco revisa las cartas de navegación con manos que aún no tiemblan. No sabe que dentro de pocas horas, será testigo de un acto de caballería que resonará por toda la eternidad. Lo que ninguno de ellos sabe es que el barco bajo sus pies, este pequeño y obstinado monitor, está a punto de convertirse en el alma de una nación, la máquina de guerra más legendaria que jamás haya surcado las costas de Sudamérica. Durante los próximos 5 meses, este único monitor participará en más combates decisivos y audaces correrías que cualquier otro buque en la historia naval del continente. Desde el combate de Iquique hasta la emboscada de Angamos, enfrentará solo al poderío de toda una escuadra. Hundirá la corbeta más gloriosa de Chile. Capturará sus transportes, sembrará el pánico en sus puertos, cortará sus comunicaciones y sobrevivirá a múltiples intentos de captura, a trampas mortales tendidas por naves muy superiores. Los chilenos le darán un nombre que habla de frustración, de miedo y de un respeto a regañadientes: el Fantasma, el buque inatrapable que humillaba a su poderosa armada. En mayo de 1879, mientras el Huáscar navega hacia su bautismo de fuego en Iquique, nadie puede predecir que este barco se convertirá en un símbolo imperecedero, el altar flotante donde el más grande héroe del Perú ofrendaría su vida. La transformación de un monitor, uno entre varios, al buque más temido del Pacífico Sur, no comenzó con superioridad tecnológica, sino con algo mucho más peligroso: una tripulación que se negaba a rendirse y un comandante que entendió que en la guerra en el mar, la astucia y la audacia superan a la fuerza bruta siempre. El monitor Huáscar, construido en los astilleros de Laird and Brothers en Birkenhead, Inglaterra, fue comisionado para la Marina de Guerra del Perú en 1866. Desplazando 1.130 toneladas y con una eslora de apenas 195 pies, menos que un campo de fútbol, el Huáscar era una maravilla de la ingeniería de su tiempo, pero ya una década desactualizado frente a los nuevos blindados que se construían en Europa. Su arma principal era una torre giratoria diseñada por el capitán Cooper Coles, armada con 2 cañones Armstrong de avancarga de 300 libras, capaces de perforar el blindaje de cualquier buque de su época. Un espolón de acero reforzaba su proa, convirtiéndolo en un ariete mortal. Su blindaje, de 4.5 pulgadas en el cinturón y 5.5 en la torre, lo hacía formidable contra las corbetas de madera, pero peligrosamente vulnerable a los proyectiles de los nuevos acorazados. Era un depredador solitario, diseñado para golpear y desaparecer. Cuando Chile declaró la guerra al Perú el 5 de abril de 1879, la balanza del poder naval era dramáticamente desfavorable. El desastre llegó pronto. El 21 de mayo, el mismo día del triunfo en Iquique, la fragata blindada Independencia, el buque más poderoso del Perú, encalló persiguiendo a la goleta Covadonga y se perdió para siempre. La noticia fue un golpe devastador, un Pearl Harbor para la moral peruana. De repente, el Huáscar y la pequeña corbeta Unión eran todo lo que se interponía entre la flota chilena y las costas indefensas del Perú. Esa noche, Miguel Grau, a bordo de un Huáscar que aún olía a pólvora y a la sangre de la victoria, observó en silencio los restos humeantes de la corbeta chilena Esmeralda, cuyos tripulantes había rescatado del mar en un acto de hidalguía que asombró al mundo. Había vencido, pero a un costo terrible. La pérdida de la independencia significaba que la guerra ahora sería una de resistencia, de astucia, de sacrificio. Esa misma noche, Grau escribió en su bitácora personal: hemos visto lo que le sucede a una flota que confía en el número y no en el valor. Este monitor nunca será sorprendido. Buscaremos al enemigo en sus propias aguas, lo encontraremos, y lo hostigaremos hasta que sepan que el mar del Perú no se entrega. La primera venganza, la primera leyenda, se forjó ese mismo 21 de mayo de 1879. Frente a Iquique, el Huáscar, junto a la Independencia, enfrentó a las corbetas chilenas Esmeralda y Covadonga. Mientras la Independencia se lanzaba en una persecución fatal, Grau se concentró en la Esmeralda, comandada por el valiente Arturo Prat. Durante horas, los cañones rugieron. Los proyectiles de 300 libras del Huáscar castigaban la madera de la corbeta, pero su blindaje ligero era perforado por los cañones de la nave chilena.
Viendo que el duelo de artillería se prolongaba, Grau tomó una decisión brutalmente eficaz. Máquinas avante toda. Preparen el espolón. El pequeño monitor, como un toro de acero, embistió a la corbeta chilena. El crujido de la madera fue ensordecedor. En ese momento, Pratt saltó a la cubierta del Huáscar en un acto de heroísmo suicida, solo para caer abatido por el fuego peruano. Grau ordenó un segundo y un tercer espolonazo. A las 12:10 del mediodía, con su bandera aún al tope, la gloriosa Esmeralda se hundió en las aguas de Iquique. Pero entonces, Grau hizo algo que lo convirtió en leyenda. Ordenó arriar los botes y rescatar a los 62 sobrevivientes chilenos que luchaban en el agua helada. Fue el nacimiento del Caballero de los Mares. Más importante que el daño material fue el mensaje psicológico: el Perú no estaba derrotado. Chile no era invencible. Un pequeño monitor podía hundir a su buque más emblemático y tratar a sus enemigos con un honor que ellos no esperaban. Los comandantes chilenos recibieron los informes con una mezcla de furia y desconcierto. Un monitor peruano, operando con impunidad, representaba una amenaza estratégica que no podían ignorar. El almirante Juan Williams Rebolledo, comandante en jefe de la escuadra chilena, ordenó a su Estado Mayor: localicen a ese monitor. Deben hundirlo antes de que se convierta en un problema mayor. Pero localizar al Huáscar resultó imposible. Así comenzaron las correrías del Huáscar, 6 meses de una guerra de guerrillas en el mar que se convertiría en la más grande epopeya naval de la historia de América. En julio, atacó Antofagasta, navegando audazmente dentro del puerto y enfrentándose a las baterías costeras. En agosto, capturó el transporte de tropas Rímac, que llevaba a bordo un regimiento de caballería completo, caballos, armas y correspondencia secreta. El golpe fue tan humillante para Chile que provocó la renuncia del almirante Williams Rebolledo y una crisis en el gobierno. Cada vez, el fantasma gris aparecía, golpeaba y desaparecía antes de que las poderosas fragatas blindadas chilenas, el Cochrane y el Blanco Encalada, pudieran responder. Estos dos buques, construidos en los mismos astilleros británicos que el Huáscar pero una década después, eran inmensamente superiores: el doble de desplazamiento, el doble de blindaje, y armados con cañones de 9 pulgadas que podían destrozar al monitor peruano desde una distancia segura. Pero eran lentos y torpes, y Grau, con su conocimiento íntimo de la costa y su brillantez táctica, los burlaba una y otra vez. El verdadero bautismo de fuego, la prueba final, llegó el 8 de octubre de 1879, frente a Punta Angamos. La suerte del Huáscar se había acabado. La inteligencia chilena había descifrado sus patrones. El nuevo comandante chileno, Galvarino Riveros, apostó todo, dividiendo su escuadra en 2 divisiones para crear una trampa mortal. A las 3:30 de la madrugada, el vigía del Huáscar gritó: «¡Humos a la vista!». Eran el Blanco Encalada, la Covadonga y el Matías Cousiño. Grau viró para escapar, pero hacia el norte, aparecieron más humos. Eran el Cochrane, el O'Higgins y el Loa. La trampa se había cerrado. El pequeño monitor estaba rodeado por 6 buques enemigos, incluyendo los 2 acorazados más poderosos de la costa del Pacífico. Grau reunió a su tripulación en cubierta. «Muchachos», dijo con voz serena, «en este buque nadie se rinde. ¡Viva el Perú!». A las 9:40 de la mañana, el Cochrane abrió fuego a 3.000 yardas. El primer proyectil Palliser de 250 libras rebotó en el mar. El segundo impactó en el casco del Huáscar, pero no lo penetró. El Huáscar respondió, pero sus proyectiles de 300 libras rebotaban inofensivamente en el blindaje de 9 pulgadas del Cochrane. Era una pelea imposible. Grau lo sabía. Su única esperanza era dañar el sistema de gobierno del acorazado chileno o usar su espolón. Maniobró el pequeño monitor como un destructor, intentando acercarse, mientras los proyectiles enemigos llovían a su alrededor. A las 10 de la mañana, un proyectil del Cochrane impactó directamente en la esquina superior derecha de la torre de mando. La explosión fue catastrófica. Miguel Grau Seminario y su ayudante, el teniente Diego Ferré, fueron desintegrados instantáneamente. El Caballero de los Mares, el hombre que había mantenido en jaque a una nación entera, había muerto. Pero el Huáscar no se rindió. El segundo comandante, Elías Aguirre, asumió el mando. Corrió al puente y gritó: «El comandante ha muerto. Yo ocupo su puesto. Fuego sobre el enemigo». La batalla continuó con una furia indescriptible. Poco después, otro proyectil destruyó el sistema de gobierno del Huáscar, que comenzó a girar en círculos, indefenso.
El Blanco Encalada se unió al castigo. El monitor peruano, acribillado, en llamas, con su torre trabada y la mayoría de sus cañones inutilizados, seguía disparando. Elías Aguirre cayó muerto. El teniente Melitón Rodríguez asumió el mando. Cayó muerto. El teniente Pedro Garrison tomó el control, el último oficial de cubierta con vida. El Huáscar era un infierno flotante. La cubierta estaba cubierta de sangre y restos humanos. Incendios ardían en múltiples compartimentos. El agua entraba por docenas de agujeros en el casco. Pero la bandera peruana, desgarrada por la metralla, seguía ondeando. Viendo que toda resistencia era inútil, el teniente Garrison dio la orden final, la más honorable: abran las válvulas. Que se hunda antes que entregarlo. Los ingenieros corrieron a las salas de máquinas para inundar el barco. Pero era demasiado tarde. A las 10:55, marinos chilenos abordaron el monitor y, a punta de pistola, obligaron a los ingenieros peruanos a cerrar las válvulas. El Huáscar, con 1.2 metros de agua en sus bodegas, fue capturado. El combate de Angamos costó al Perú a su más grande héroe y al buque que encarnaba su resistencia. De los 204 tripulantes, 64 murieron en combate. Chile había ganado la batalla, pero el Perú había ganado una leyenda inmortal. El capitán de fragata Juan José Latorre, comandante del Cochrane, escribió en su informe post-batalla, capturado por la historia: la defensa del Huáscar fue una de las más tenaces y heroicas que he presenciado. Sus oficiales y tripulación lucharon con un coraje que igualaba al nuestro. A pesar del castigo abrumador, se negaron a arriar su bandera. Más aterradora fue su determinación de hundir su propio buque antes que rendirlo. Este monitor es comandado por hombres que entienden que la guerra naval no perdona la cobardía. Si estás enganchado con esta historia del Huáscar, no olvides suscribirte. Nos ayuda a seguir descubriendo los relatos que forjaron el alma de nuestras naciones. Ahora, regresemos al Pacífico, donde el Huáscar está a punto de demostrar que su captura fue solo el final de un capítulo, no de su historia. El monitor fue llevado a Mejillones y luego a Valparaíso para reparaciones. La prensa chilena celebró la captura como el fin de la guerra en el mar. El fantasma ha sido exorcizado, tituló un periódico. Pero no era así. El espíritu del Huáscar, el espíritu de Grau, se había multiplicado. La noticia de su sacrificio heroico inspiró a miles de peruanos a unirse al ejército para la campaña terrestre. El nombre de Grau se convirtió en un grito de guerra. La ironía más cruel fue que el Huáscar, reparado y rearmado, fue incorporado a la escuadra chilena. El símbolo del orgullo peruano ahora navegaba bajo la bandera de sus enemigos. Participó en el bloqueo del Callao, bombardeando la misma costa que una vez había defendido tan valientemente. Para los peruanos, cada cañonazo del nuevo Huáscar era una profanación, un recordatorio constante de su pérdida. Pero para los chilenos, era la prueba definitiva de su victoria. Era el fantasma encadenado, obligado a servir a sus captores. El 16 de julio de 1881, en el Callao, la torpedera peruana República, en una misión suicida comandada por el teniente José Gálvez, intentó atacar al Huáscar con un torpedo. La misión falló, y la República fue hundida, pero el acto demostró cuán desesperadamente el Perú quería neutralizar al espectro de su propio héroe. El Huáscar era más que un buque de guerra, era un símbolo que debía ser recuperado o destruido. Incluso bajo bandera chilena, el buque parecía tener un alma rebelde. En 1891, durante la Guerra Civil chilena, se unió a las fuerzas congresistas contra el presidente Balmaceda. En 1896, una de sus calderas explotó en Talcahuano, causando la muerte de varios tripulantes. Era como si el espíritu del monitor se negara a servir en paz a otros amos. Finalmente, fue dado de baja y convertido en un museo flotante en el puerto de Talcahuano, donde permanece hasta hoy. Las estadísticas finales de las correrías del Huáscar definen una campaña naval sin igual. En 6 meses, un solo monitor paralizó el avance de toda una nación. Hundió la corbeta Esmeralda. Capturó el transporte Rímac y varias otras naves menores. Destruyó instalaciones portuarias en Antofagasta, Cobija, Tocopilla y otros puertos. Cortó el cable submarino de comunicaciones, aislando al ejército chileno. Navegó más de 10.000 millas náuticas en campaña, el equivalente a casi media vuelta al mundo. Sobrevivió a daños que habrían enviado a otros buques a reparaciones mayores. Y lo más importante, retrasó la invasión terrestre del Perú por 6 meses, dando un tiempo precioso para organizar la defensa. Su comandante, Miguel Grau,
recibió el título póstumo de Peruano del Milenio. Pero las cifras no cuentan la historia completa. El verdadero legado del Huáscar fue psicológico. Los chilenos desarrollaron una obsesión con el fantasma gris que nunca podían atrapar. Comandantes navales fueron destituidos. Gabinetes de gobierno cayeron. La moral de la población chilena se vio afectada por los constantes ataques a su costa y la humillación de sus transportes capturados. El almirante Galvarino Riveros, quien finalmente lo capturó, escribió en su diario en septiembre de 1879, «El Huáscar es más que un monitor. Es un símbolo de la determinación peruana que no podemos quebrar. Lo hemos perseguido por toda la costa. Cada vez se nos escapa. Nuestros marineros comienzan a creer que es inatrapable. Esta creencia es más peligrosa que el barco mismo». Después de la guerra, el Huáscar se convirtió en un objeto de veneración y de disputa. Para Chile, es un trofeo de guerra, el símbolo de su mayor victoria naval. Para el Perú, es una reliquia sagrada, un pedazo de la patria cautivo en aguas extranjeras. Generaciones de peruanos han crecido viendo imágenes del Huáscar, anhelando su regreso. El almirante Francisco Pizarro, en una carta al presidente del Perú en 1958, escribió: «Mantener el reclamo por el Huáscar no es un acto de revanchismo, sino de justicia histórica. Están reteniendo el corazón de nuestra marina. Las generaciones futuras juzgarán esta retención como un acto de vandalismo histórico». Pero el legado del Huáscar sobrevivió a su casco físico. El buque insignia de la Marina de Guerra del Perú, el crucero V.A.P. Almirante Grau, llevó su nombre durante décadas, continuando una línea que conecta directamente con el fantasma gris de la Guerra del Pacífico. Cada 8 de octubre, el Perú se paraliza por un minuto de silencio en honor a Grau y a los héroes del Huáscar. En 1962, durante una conferencia naval en Valparaíso, un almirante peruano ofreció la evaluación definitiva. El Huáscar fue el buque de guerra más significativo de su tiempo. Los números hablan claramente. Pero, significativo, implica más que capacidad de destrucción. Implica impacto psicológico, presencia estratégica, una influencia que excede las capacidades físicas. El Huáscar representaba algo que Chile no podía contrarrestar, un adversario que, a pesar de su inferioridad, absorbía el castigo, se burlaba de sus perseguidores y retornaba más agresivo que antes. Cada vez que golpeaba y escapaba, nuestra moral crecía y la de ellos disminuía. Ese es el verdadero significado de letal. No solo la capacidad de matar, sino la capacidad de quebrar la voluntad enemiga de pelear. Si esta historia del Huáscar reveló algo que nunca conocías sobre la Guerra del Pacífico, deja un comentario contándonos qué te sorprendió más. Y si quieres más historias sobre cómo los héroes de América Latina forjaron nuestras naciones, suscríbete. Estas historias importan, no solo como historia, sino como recordatorios de lo que los seres humanos pueden lograr cuando la alternativa es la derrota. Los chilenos lo llamaron el fantasma. Su propia tripulación lo llamó el valiente. Y la Marina de Guerra del Perú lo llamó simplemente Huáscar. Pero la historia lo recordará como el buque que encarnó el alma de una nación, no por las toneladas que hundió, sino porque se negó a rendir su honor cuando tenía todas las razones para hacerlo. El rugido de sus cañones cambió batallas. El trueno de su espolón hundió leyendas. Pero fue su silencio, la ausencia de rendición en el corazón de su comandante, la negativa a aceptar la derrota, lo que realmente aterrorizó a sus enemigos. 6 meses de gloria, un combate final de sacrificio eterno, un legado que ningún otro buque igualará jamás. El Huáscar no ganó la Guerra del Pacífico, pero sin él, el espíritu del Perú podría haberse quebrado en los primeros meses. Y ese espíritu, al igual que